Esto es Vicio al Ocio, un podcast donde la literatura se inmiscuye en la vida real. Hoy, Antenas de Hormiga, escuchas a Camilo Monroy y a Melissa Torres. Hoy vamos a hablar de El perfume de Patrick Susskind. El libro, porque la película no le gustó a Camilo. Y antes que nada quiero contarles de que Camilo es químico, entonces puede tener una perspectiva más amplia de lo que puede tratar el libro. Pues desde el ángulo técnico, ¿no? Si es posible o no, porque eso es de lo que queremos hablar. ¿Qué pasaría si fuera posible hacer lo que dice el libro? Camilo trajo unas preguntas porque se puso juicioso. Trajo unas preguntitas. ¿De qué están hechas las cosas que nos gustan? ¿De qué están hechas? Dime algo que te guste. Me gustan las canciones. ¿Y qué te gustan las canciones? ¿Cómo te hacen sentir? Lo que me hacen pensar. El sonido, obviamente. Entonces, ¿cuál es la premisa? Extraer algo, una propiedad de las cosas que nos gustan para ser capaces de transferirla a otra cosa. Y de eso habla el perfume. Para mí el perfume habla de eso. En el perfume el autor escogió una propiedad del olor. Una propiedad en la que uno casi nunca piensa. Porque hablábamos con Meli una vez. ¿Cuál es el órgano que estaríamos dispuestos a perder? Ah, sí. Es que todo empezó porque estaba escuchando un podcast de Aterion. Todos los capítulos nombró Aterion. Que se llama Campo Infinito. Y estaban hablando de cuál sería el sentido que más les dolería perder. Entonces, pues normalmente la respuesta es la vista. Y él decía, pues obviamente él lleva al extremo el ejemplo, pero él decía que no quería perder el tacto o la capacidad de sentir. Porque, pues imagínense uno estar sentado en una cama y no sentir la cama, o sea, estar flotando. O caminar y que tus plantas de los pies no sientan los zapatos o no sientan el piso, pues... Eso suena genial. Te sentirías volando, flotando, pero tampoco sentirías dolor, no sentirías los límites, no sé, el borde de la cama para levantarte, no sentirías la comida cuando baja por tu esófago, cuando cae en tu estómago. Sería muy, muy raro y es percibirte como algo que flota. Y pues la otra segunda cosa que menos la gente piensa pues es en el olfato, porque pues es más fácil vivir en esta sociedad sin olfato. Sin embargo, el olfato, el oído, son dos sentidos que te permiten percibir el mundo en 360 grados. O sea, tu vista solamente te hace ver desde la periferia hacia adelante, pero tú no puedes ver lo que hay detrás de ti. Sin embargo, tú sí puedes oler lo que hay detrás de ti o puedes escuchar lo que hay detrás de ti. Y pues es que ¿por qué le interesa a uno saber lo que hay detrás de uno? Por cualquier cosa, ¿no? Si estás conduciendo en la bici, necesitas saber qué carros vienen detrás. Pues hay una razón por la que unos sentidos funcionan en 360 y otros no. La razón es que depende del animal, ¿no? Y nosotros somos depredadores. Y se supone que los depredadores en realidad no les interesa mucho qué hay detrás, incluso a veces no les interesa qué hay a los lados. Y nosotros dependemos mucho, aunque te duele admitirlo. No me duele admitirlo. Puso cara de dolor. No. De la vista. Yo sé que dependemos de la vista, pero me parece que estamos infravalorando el resto de sentidos. Pero la pregunta no era de qué estaban hechas las cosas que nos gustan. De qué están hechas las cosas que le gustaban a Jean-Baptiste. Jean-Baptiste Grenouille es el personaje principal del libro del que estamos hablando. Que, dicho sea de paso, se llama Juan Bautista, ¿no? Cosa que me pareció muy turbia. No creo que haya sido una coincidencia. No es una coincidencia, para nada. Es ponerle el nombre de un santo a un asesino. Y Grenouille es como Ranita, el apellido. Bueno, eso sí, no lo sé. Juan Bautista Ranita. Eso sí es una sorpresa para mí. Pero te buscamos bien. Ya Meli está buscando. Sí, efectivamente es ranita. Bueno, no es ranita, es rana o sapo. Frog es sapo. Frog es sapo, sí. No es rana. No. Es sapo. Juan Bautista Sapo. Él es el personaje principal. Y tiene una nariz excepcional. ¿Para qué sirve una nariz excepcional? ¿Qué harías tú con una nariz excepcional? Pues él decide explotar el órgano que más desarrollado tiene y perfeccionar tanto un oficio en el que uno tampoco es que piense mucho, ¿no? El oficio de hacer perfumes para llegar a la esencia perfecta o al perfume perfecto. Y el libro es esa búsqueda. Pero todo nace de la necesidad que él tiene, porque él nace sin olor y resulta que nadie lo quería por eso y asustaba a la gente porque la gente no lo olía, entonces como que no podían percibir inconscientemente su existencia. Pues a él nadie lo amaba.
y la única persona que lo cuidó fue una señora que no tenía olfato, pues porque no, como no lo olía, nunca vio la diferencia entre él y las otras personas. Entonces, debido a ese gran faltante que tenía Jean-Baptiste, se hace un almacén de olores para él, ¿sí? Si él quería que lo percibieran como alguien poderoso, se echaba X fragancia. Si necesitaba que lo percibieran como una persona tímida, se echaba cierta fragancia. Entonces él lo que tenía era un montón de fragancias que podían camaleonizarlo delante de las otras personas. Entonces utilizó esto de no tener un olor y lo convirtió en una estrategia de vida. Ahí hay una pregunta muy interesante y es ¿qué tan importante de verdad es el olfato para la comunicación entre personas? O sea, uno sabe que entre animales eso es súper importante, uno ve a los perritos y uno sabe que ellos, el 90% de la información más o menos importante que recaudan de sus amigos y del entorno viene del olfato. ¿Qué tan cierto es esto en las personas? Uy. De verdad, si una nodriza no pudiera oler a un bebé, lo detestaría tanto y lo detestaría sin saber ni siquiera la razón. Yo no creo que sea tan así. O sea, creo que esto sí es una gran carga de ficción que tiene el libro. Porque, por ejemplo, mi mejor amigo tiene anosmia. Él no huele. Y uno lo percibe como una persona asocial o tímida para nada. Solo quedamos con la duda de si él... De si lo abandonaron cuando pequeño. Sí, ¿estamos seguros que Brian, los papás de Brian son los papás de Brian? Descúbralo en el próximo podcast. La pregunta es si él percibirá los sabores igual que nosotros. Porque cuando uno tiene gripa o cuando las personas tienen COVID, de verdad no le sabe la comida nada, porque tu olfato va tremendamente ligado al sabor. Entonces la pregunta es, ¿Brian percibirá los mismos sabores que nosotros? Lo dudo, ¿no? No los percibe igual que nosotros. Pero bueno, entonces por eso creo que está ficcionado. O sea, creo que ya le dan demasiado valor al olfato. Por ejemplo, esto que decían que él se acercaba por detrás y la gente se asustaba porque no lo veía venir. O sea, porque no lo olía venir. Y es como, ¿y no lo escucharon? Sí, creo que le dan ya mucho valor a eso, pero pues esa es la gracia del libro, ¿no? Sí, lo hace uno pensar en un sentido en el que uno casi nunca piensa. Y en una de las ciudades, París en esa época era una de las ciudades más asquerosas que pudo haber existido, porque esta es la cuna de la civilización. Sí. Describían muy bien el olor de las personas, y las mujeres olían a queso, que los hombres olían a sudor, a sexo. También hablaba de las moscas que se paraban. Pues por ejemplo Jean-Baptiste nace en un mercado de pescados, entonces hablan del olor a pescado podrido. De hecho la mamá de él lo saca, o sea lo pare y lo bota a un balde lleno de pescados donde se paran las moscas y huele horrible. Él nace, bueno, sí tiene una vida bastante triste, pero hay un momento en el que se da cuenta que él tiene un superpoder, y es un superpoder para uno como químico. ¿Qué pasa? El olor es prácticamente la capacidad de poder detectar moléculas en el aire. Eso es el olor, son moléculas, son cosas físicas que tienen que llegar hasta la nariz y tienen que llegar a unos receptores. Y él pues tenía una capacidad excepcional para detectar moléculas en el aire. Sí, que lo olía hasta el vidrio. Tú contabas que las hormigas huelen por las antenas. Así es, sí. Y él tiene un aparato allá en su... No, pues ojalá lo tuviera, pero ha llegado a un nivel de sofisticación, bueno, no sé si es sofisticación porque se sabe que cada vez que la antenita de una hormiga detecta algo, pues manda una señal eléctrica. Y pues conectaron la antena a un instrumento que yo uso en el laboratorio. Y me parece increíble, ¿no? Pues los científicos, ¿no? Benditos sean sus pequeños y curiosos corazones. Dijeron, cortémosle la antena a una hormiga y conectémosla al aparato con el que estamos midiendo. Y esta era como la forma que tenemos nosotros de ver ahorita feromonas en el aire, plantas. Pues este señor tenía en la nariz un aparato parecido. Dentro del cerebro de la hormiga seguramente es una cosa increíblemente compleja que nunca vamos a comprender, por lo menos mientras estemos vivos. Pero ¿qué han hecho los científicos ahorita? Pues todo no les importa y lo único que les interesa es que haya una señal eléctrica. Ok. ¿Sí? Entonces la antena cada vez que percibe algo manda una señal eléctrica. Dentro del cerebro de la hormiga, eso debe pasar un montón de cosas y
pucha, la inteligencia natural, las neuronas, y es para un recuerdo. En el instrumento que tenemos en el laboratorio, pues es solo un pico de electricidad. Y decimos, sí, ahí hay algo, pero no sabemos nada más. Entonces, la verdad sí es posible quitarte un ojo. Y como las células siguen vivas por un rato, cuando les llega una imagen, el rayo de sol, ellas siguen estimulándose. Y uno puede cuantificar esa estimulación. Bueno, entonces tiene una nariz excepcional. ¿Ustedes tiene qué harían una nariz como la antena de una hormiga? Sí, podría decirse. Sí. No. No, en realidad no. No. Porque de hecho las antenas de las hormigas están diseñadas para ver muy pocas cosas. Pero Grenouille era capaz de detectarlo todo. Entonces sí hay una diferencia grande. Entonces, para Grenouille, el sentido más importante era el olfato. Y es entonces, las cosas que me gustan huelen de tal manera. Enfrentarse al problema de extraer esa propiedad que a mí me gusta de las cosas. Y que, o sea, sí, no solamente quería olerlo todo, porque ese fue su primer instinto, disfrutar de lo que su alta sensibilidad en su nariz le permitía. Entonces, olerlo todo, disfrutarlo todo, pero después les llegó el vacío de, no solo quiero olerlo todo, quiero retener los olores. Quiero que se queden conmigo, quiero guardarlos. Y creo que ese es el nacimiento de toda práctica artística, ¿no? O sea, la gente empezó a pintar porque quería guardar todos esos breves instantes de belleza, ¿sí? Entonces veía un atardecer y querían guardar ese atardecer para ellos. Todo lo que tenga que ver con la memoria nace de esta sensación. Entonces vemos que Jean-Baptiste era un artista en germen, ¿no? Porque sí, eso es un arte. Es un arte. Uno como químico uno dice sí, uno entiende todo eso. Pero a uno le ponen a hacer un perfume y a uno no le va bien. A uno no le va para nada bien. Porque hay gente que sabe cómo funciona y hay gente que no sabe cómo funciona pero lo sabe hacer bien. Y esos eran los alquimistas de esos tiempos. ¿Sí? Los perfumistas. Porque era gente muy berraca que estaba haciendo cosas adelantándose a descubrimientos científicos, o por lo menos antes de que empezaran a tratar de manera técnica y rigurosa lo que estaban haciendo. Ellos ya lo hacían desde hace mucho tiempo, con sus manitas estaban extrayendo cosas de la naturaleza. Claro, porque no solamente requiere la maestría de mezclar cosas, sino la creatividad. Es como mezclo cierto tipo de esencias para generar algo nuevo, y si eso nuevo que nace es lo que yo quiero decir, porque obviamente hay fragancias que quieren decir cosas. O sea, los comerciales de perfume te venden que el glamour, que el poder, que la nostalgia, que la niñez. Entonces las fragancias sí tienen un propósito y por ende pues son un proyecto creativo totalmente coherente. Y eso me hacía pensar en algo que es muy raro si nos ponemos a pensarlo objetivamente, pero a la vez es muy bonito. Y es que, por ejemplo, las mujeres solemos utilizar colonia de bebé, ¿sí? O las cremitas que huelan a bebé. Obviamente todo viene diseñado de que a los bebés les ponemos eso porque un bebé huele horrible, pero un bebé olor a Johnson & Johnson y después uno de grande dice me quiero echar esta colonia de bebé o me gusta lavarme el cabello con champú de bebé porque uno se siente con esa ternura. Siento que detrás de las fragancias hay una historia de un gran artista o de un gran químico, porque también me pongo a pensar en estos perfumes que tienen feromonas. No, sí, yo vendo. ¿Sí? Sí. Y si funciona, o sea, uno se echa eso y si la gente lo huele a uno como para reproducirse. Sí, eso funciona. Uno no está acostumbrado, uno piensa que no, pero hay muchas formas de comunicación no verbal a las que uno está sometido en la vida diaria. Ok, ¿y cómo hacen son eso? Son formas de comunicación biológica. Somos animales, no olvides que eres un animal y está en todos los sentidos, ¿no? Espera, ¿qué opinas de eso? De los perfumes con feromonas. O sea, ¿crees que es hacerle trampa a la vida? Que desde el momento en que existe el perfume ya es una trampa. Está el argumento que uno está ocultando su olor o que uno escoge un olor con el que uno se siente identificado, entonces uno lo está potenciando. Pero de cualquier forma es hacer trampa. Ahora, ¿qué pasa cuando llega alguien y dice, vea, estas sustancias normalmente se usan en la naturaleza para atraer a la pareja contraria? Ok. Entonces alguien dijo, pues pongámosle el perfume y cobremos 10 veces más por ese perfume. ¿Sí? Okay. De pronto al principio dijeron, ya con eso podemos cobrar más. Y eso pasó hace como 30 años. Pero después los que controlan las cosas que le venden a la gente dijeron, no, usted tiene que demostrar que esa vaina funciona para que usted pueda seguirlo vendiendo a ese precio, argumentando que eso atrae a las personas.
Y sí funciona. Porque... yo quiero eso. Porque eso pasa todo el tiempo. Tú estás con una persona y de pronto no hay feeling. Y nunca sabes por qué. Porque tú dices, el man es pinta, el man se asea, yo no sé. Pero no huele como a ti te gusta. A mí me pasa no te gusta el olor. O sea, a mí me han gustado chicos, o sea, de personalidad, que son guapos, su inteligencia, pero el olor no me gusta. Y no es que huelan feo o que no se bañen o falta de higiene. Es simplemente el olor de esas personas que no me gusta. Y solo por eso no me he sentido atraída por ellos. ¿Eso tiene que ver con las feromonas? Sí, pues cualquier sustancia que comunique algo a través del olfato se puede considerar una feromona. Entonces sí, obviamente hay unas moléculas muy especiales que son más potentes, ¿sí? Porque hay receptores diseñados solamente para eso, como para atraer o no atraer gente. O sea, existe la versión repelente. O sea, yo puedo utilizar un perfume que repela a los hombres. Sí, claro. Uy. Porque hay feromonas que son para ahuyentar plagas de una planta. Entonces, de hecho, de ahí nació esto de la hormiga. Vieron, vea. La hormiga es sensible a las feromonas, no a ninguna otra molécula como Greenwell, pero a las feromonas. Entonces, usemos algo que ya esté en la naturaleza. No tratemos de imitar a la naturaleza porque eso es muy jodido. Es más fácil usar a la naturaleza y eso pasa todo el tiempo en la ciencia. Entonces dijeron, no nos vamos a inventar una antena, la naturaleza ya tiene una antena. Y empezaron a estudiar eso. Y sí, esa joda funciona. Entonces, lo que pasa en el perfume no es tanta ficción. Ok. Podría pasar. Está bien. De pronto no hasta el nivel que, si recuerdan cómo termina el libro, de pronto no hasta allá. Pero sí hay cierta verdad. No, pero bota el spoiler. Ok. Entonces aquí va el spoiler. Greenwell hace el perfume perfecto, la esencia perfecta. Y unas gotas son capaces de provocar que una multitud tenga una orgía enfrente de él o que un rey le bese los pies. Pues el tipo está cansado de la vida, de no inspirar de verdad amor y ¿sabe qué? Se lo echa todo. Pues resulta que la gente que está alrededor de él se siente tan atraída hacia él, tiene tantas ganas de tener un trozo de él que lo despedazan, se lo comen. Y claro, o sea, por un momento estas personas, yo creo que son personas normales, como tú, personas normales que por un momento pierden todo instinto de conservación, todo lo que los hace portarse bien. Así de fuerte era el perfume que ese tipo creó. Claro, ¿no? Porque cuando la gente está excitada, rebasa los límites de lo que normalmente haría, ¿no? O sea, se vuelven más tolerantes al dolor. La gente excitada se va más hacia lo animal, por ende no sería raro que hicieran antropofagia. Se lo tragaron. Sí. Y entonces sí, se tragan a Jean-Baptiste Grenion. ¿Ustedes qué hacen después de comerse a una persona? ¿Se sentirían mal? Abro comillas. Cuando por fin se atrevieron, con disimulo al principio y después con total franqueza, tuvieron que sonreír. Estaban extraordinariamente orgullosos. Por primera vez habían hecho algo por amor. Se cierran comillas. Así termina este libro. Greenwell, que era incapaz de provocar amor en las personas, en su último acto lo logró. Y creo que por eso es bello. De hecho, aquí decía que solo había una cosa que el perfume no podía hacer. No le podría convertirse en una persona que podía amar y ser amado como todos los demás. Pues lo logró. Entonces... Lo logró a su manera, en su enferma manera. Pues el libro siempre nos deja ver entre líneas que él estaba como mal de la cabeza, que él tiraba la maldad. Obviamente nace en un mundo que no lo recibió con cariño. Entonces ahí sí vuelvo al tema de que la mamá lo trató de matar. Pero en mi caso creo que la mamá fue muy inteligente. O sea, ya había matado a 4 de sus bebés. Pero no porque fuera una asesina, sino porque no tenía los recursos para darle una buena vida. Yo defiendo a la mamá que por un acto de amor y no darle una mala vida a los niños, pues lo que hacía era simplemente ahorrarles una existencia trágica. Pero dice el libro que Batiste era tan malo que se aferró a la vida, aún ocasionando la muerte de su mamá, porque después de que ella lo trata de ahogar o de meter dejarlo morir, él grita, él llora. Y cuando grita, pues todos miran y se dan cuenta que la mamá lo trató de matar. Entonces a la vieja la decapitan. Entonces desde ahí empieza la maldad y además de que todas las personas que lo cuidaban se morían.
Sus cuidadores temporales morían de formas horribles. Y la única persona, bueno, las personas que le dieron compasión, el primero al que le trabajó, Frangipani, también murió, pero murió bien. Muestran que él traía la maldad consigo. Las cosas malas le pasaban a las personas que estaban alrededor de él. No sabemos si él realmente era malo, porque tampoco se entiende si él percibía que era lo malo o lo bueno, ¿no? O sea, me parece a mí que era tan psicópata que no podía entender el bien y el mal. Pero sí sabemos que la maldad lo rodeaba a él. El hecho de que está hecho el perfume que se echó Jean-Baptiste al final. Volviendo al tema. Entonces es un hecho que la propiedad que a él le gusta de las cosas es el olor. Entonces en un momento tiene que enfrentarse al problema. El problema de determinar cómo sacar el olor de las cosas que a él le gustan. Y ahí es donde empieza, pues para uno que es químico, incluso para cualquier otro que tenga una profesión afín, pues algo muy precioso del libro, porque sí es muy bueno explicando muchos de los procedimientos que se usan y lo explican muy bien, y eso no es nada de ficción. Todo lo que hablan en el perfume existe. Y de hecho hay páginas en la internet, porque yo para hacer estas notitas busqué, ¿no? Okay. Hacían el acopio de cuáles eran las técnicas de extracción que enseñaron en el libro. Entonces aquí hay alguna. Digamos la extracción sólido-líquido. Entonces ustedes dicen, ¿qué es eso? Sí, ¿qué es eso? Pues ustedes hacen eso diariamente cuando preparan el café, ¿sí? Es una infusión. Y la infusión es un tipo de extracción. Ok. Destilación. Seguramente han escuchado la destilación. Sí, como el agua destilada. Agua destilada, Sí. el vodka, que es un destilado, Okay, el sí. vino, la raquia, cosas destiladas, es otra forma de extracción. Hay Ok. muchas. Y es muy bello el libro porque empieza con las más comunes, las más sencillas. La de preparar el café, preparar la aromática, la forma de extracción más sencilla. Pero cuando uno se va metiendo en el cuento, pues no digo yo el cuento de volverse químico, sino el de volverse un perfumista, se dan cuenta que hay olores, hay moléculas que provocan olores que son muy delicadas, son extremadamente delicadas, y entonces los químicos o los perfumistas se inventan formas de extraer esto sin deteriorar la esencia que quieren extraer, y son las técnicas cada vez más y más y más complejas que Grenouille tiene que aprender y perfeccionar para lograr extraer la propiedad que le gusta de las cosas, que es el olor. Y llega una que tiene un nombre precioso, que es la única técnica que no tiene un nombre en español, ¿sí? Okay. A ver, las nombro todas: extracción sólido líquido, destilación, destilación por arrastre con vapor, prensado en frío, prensado en caliente. Las cosas que a él le interesaban, las moléculas que le interesaban en las mujeres, porque él mataba a mujeres para extraer su esencia, porque por alguna razón, y él es el que sabe, porque las mujeres, sobre todo vírgenes y ojalá pelirrojas, eran las que tenían las mejores propiedades. Aunque él mataba organolépticas. también pelicastañas, ¿no? Pelinegras. Pues al principio probó, pero Sí. se dio cuenta que si eran vírgenes, eran pelirrojas. Hay un pues poco era de lo que quería. sesgo de la época, ¿no? Ahí sí está el tema de las ninfas y el estereotipo de la mujer joven virgen, que es la cumbre de la belleza y la virtud. Y esa es la técnica, se llama, no sé cómo se pronuncia, enflorage, que es la única forma de sacar la esencia de muchas cosas sin deteriorarla. Las cosas más sencillas que hay. ¿Y de qué se trata? Aquí le estoy mostrando a Mel una imagen de unos pétalos. En las imágenes del Instagram las voy a colocar para que puedan verlas. Sí. Y los pétalos están cuidadosamente puestos encima de parafina. La parafina es una sustancia afín a muchas moléculas volátiles. ¿Qué es algo volátil? Que fácilmente se distribuye en el aire. ¿La parafina las pega o algo así? ¿No? ¿Las adhiere? Simplemente esas cosas son solubles en parafina. Ah, ok. Así como el café, la cafeína es soluble en agua, el olor es soluble en parafina. El olor es soluble en acetona, en hexano, compuestos orgánicos que uno no quiere oler, pero desafortunadamente es soluble en eso. En alcohol. Entonces esto, él se da cuenta que esos olores son muy delicados. Y ahí también tiene mucha razón, nada de ficción el libro, porque las feromonas, que probablemente son las cosas que harían que el perfume funcionara como él hacía que funcionara, son moléculas muy delicadas, ¿sí? No duran mucho tiempo, se descomponen con cualquier cosa,
tú las miras y se degradan. Entonces se necesita una técnica de extracción muy suave, muy gentil con la cosa que estás extrayendo. Las imágenes se ven súper bonitas, se ve casi como una pintura, ¿no? Sí, es precioso. Y me hace pensar, ¿cuántas hojitas, cuántas flores ves ahí que están extrayendo? Como 50. Como 50. ¿Y cuántas gotas de esencia crees que se van a obtener No de sé. todas esas? Debe ser poquito, ¿cierto? Es muy poquito, es una cantidad minúscula. Y uno a veces dice, pucha, ¿por qué un perfume cuesta tanto? Gran parte es marketing. Sí, porque como todo. Pero estas cosas cuestan mucho dinero porque se necesita mucho esfuerzo para extraer, ¿sí? Se necesita mucho material para extraer una gotita. Yo trabajaba con una amiga mía, de pronto está escuchando el podcast. La va a saludar, se llama Laura. Estaba en Palo Quemado, ayudaba a vender flores. Y me metí por un rato en el negocio de recolectar las hojitas de las flores para sacar los extractos. Pero cuando me intenté meter en eso, como en todo uno se sorprende, ya hay una maquinaria establecida y eso es un gremio y esa vaina, uno cree que esas hojitas están ahí que cualquiera las puede barrer, pues no. Porque para hacer una gotita de una esencia de rosa se necesitan 10 kilogramos de pétalos de rosa. Es mucho. Es gente muy dedicada. El personaje principal de nuestro libro es una persona muy dedicada. Y de pronto no era tan malo porque al principio sí intentó sacar la esencia de las mujeres sin matarlas y las envolvía en piel de marrano con parafina y tal, pero se ponían nerviosas y sudaban y eso arruinaba el olor. Pues ¿qué es lo lógico? Matarlas. Y ahí está, Grenouille no era malo, punto final. Era un científico. No, sí era malo. Era un perfeccionista. Uno sabe que no puede poner la vida de alguien por encima del arte o la tecnología o la ciencia. Que al revés, uno no puede poner la ciencia por encima de la vida de alguien. Por eso no apoyamos el teste en animales. ¿Nos puedes leer un fragmento de los que escogiste? Lo que siempre había anhelado, que los demás le amaran, le resultó insoportable en el momento de su triunfo, porque él no los amaba, los aborrecía, y supo de repente que jamás encontraría satisfacción en el amor, sino en el odio, en odiar y ser odiado. Sin embargo, el odio que sentía por los hombres no encontraba ningún eco en estos. Cuanto más los aborrecía en ese instante, tanto más le idolatraban ellos, porque lo único que percibían de él era su aura usurpada, su máscara fragante, su perfume robado, que de hecho servía para inspirar adoración. Y ese es el perfume, podría ser una máscara. ¿Tú usas perfume? Sí, no siempre, pero sí. ¿Sientes que es una máscara? ¿Algo usurpado? Sí, claro, porque cuando yo crecí con mi prima, a nosotros nos criaron en la misma casa, pasamos toda la infancia juntas, y a mí me gustaba mucho el olor de la casa de mi prima. O sea, nosotras somos vecinas, pero ella se la pasaba en mi casa. Las pocas veces que llevo a su casa me parecía tan chévere porque olía tan rico, todos los juguetes de Laura olían a algo en específico, ¿sí? O sea, el olor de la casa de Laura, mi prima Laura. Y yo ahora uso el perfume de mi primo, que es Omnia Cristal. Entonces, claro, es una máscara, o sea, no es mi olor. Yo huelo a mi olor favorito, que es el olor de mi prima. Qué inquietante. Qué siniestro. ¿Quién eres tú? Pero ella no está muerta. No, mi prima está viva. ¿Puedes demostrarme que está viva? Por favor. Antes de que se acabe, pues yo tenía muchas notitas preparadas. Sí, todo juicioso. Hay una frase que me gustaba mucho. Las fragancias del jardín le rodearon, claras y bien perfiladas, como las franjas polícromas de un arco iris. No sé si todos lo sepan, pero ahora lo van a saber. La luz del sol en el arco iris se divide en un montón de colores, porque la luz del sol está hecha de muchas cosas, en radiación, y se divide en todos los tipos de radiación que existen, incluso cosas que no vemos. Y me gustó porque hacen el símil de los olores con la luz, porque entonces un olor también es posible separarlo, ¿sí? La luz, todos sabemos, con 3 colores nosotros podemos hacer una cantidad impresionante de cosas. Sí, con los colores primarios. Colores primarios. ¿Existirán los olores primarios? Entonces yo le contaba a Mel, los científicos están trabajando, que siempre trabajan en cosas muy interesantes, ¿no? En determinar si existen olores primarios. ¿Para qué? Pues de pronto en un futuro, en tu celular, quieres comprar un perfume y no lo compras a ciegas, ni con esas propagandas súper rarísimas que intentan describir un olor a través de imágenes, sino espichas y de pronto en tu celular hay 3, 4 olores
que mezclados de cierta manera pueden imitar cualquier olor. No, y sería maravilloso, ¿te imaginas ver una película de terror o, no sé, cualquier película y poder oler lo que está oliendo el protagonista? Debería ser una cosa envolvente, tremenda. Es el futuro. Es el futuro. Uh-huh. O sea, ahí está la reflexión. Nos han hecho pensar en este capítulo, esta novela lo hace pensar a uno en un órgano, en un sentido en el que no pensamos mucho. Pero hay tantas cosas ahí, ¿sí? Sí. La comunicación no verbal, entre animales, si nos disfrazamos o no, qué queremos transmitir. El libro es muy bueno. Es muy, muy bueno. Y también tiene unas cosas ahí éticas y morales que también sería chévere revisar después. Pero hoy todo fue desde la perspectiva de un químico, entonces es muy bonito. ¿Quieres terminar con algo? Que los quiero mucho, aunque no conozca a ninguno de ustedes. Bueno, chao. Chao. Hasta luego. Nos vemos. En nuestro Instagram encontrarás todas las referencias del capítulo, además de algunos fragmentos de los libros mencionados. Aparecemos como vicio-al-ocio. Muchas gracias por escuchar.